Pues buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar online informativo de Fertivos, donde hablaremos sobre la interpretación de las analíticas de los suelos en extracto de bulbo húmedo. Este webinar de hoy va a ser un webinar muy sencillo. Vamos a repasar algunos conceptos, vamos a hablar qué es el bulbo húmedo, cómo extraer esos nutrientes del bulbo húmedo, que ya lo especificamos en otros webinars de una forma más largo y tendido, pero en el de hoy vamos a hacer un repaso de esto. Y justo también hablaremos sobre la interpretación de los equilibrios catiónicos y lo haremos con una calculadora que vais a tener todos en vuestro email disponible mañana, todos los que estáis inscritos al webinar. Para los que no estáis inscritos, no sé a qué esperáis para daros de alta en la newsletter de Fertivos y poder recibir estas formaciones gratuitas. Y de esta forma también pues mantenernos al día con las entradas de blog y conocer un poquito más la agronomía, que es lo que de verdad os interesa. ¿Vale? Bueno, pues evidentemente comenzamos ya y un poquito el índice que vamos a seguir. Como siempre intentamos establecer un pequeño índice, no os preocupéis por la presentación, que también todos los que estéis asistiendo al evento la recibiréis mañana en vuestro email, así que sin ningún tipo de problema. Y como repito, esto lo podéis tranquilamente después los próximos días volver a ver en YouTube, así que sin ningún tipo de problema. Empezar hablando de quiénes somos, pues Fertivos es una empresa que es un laboratorio que depende de Agrosmart Solutions. Somos una empresa que contamos con nuestras instalaciones y laboratorios en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, y nuestra misión es la de conseguir desarrollar un modelo agrícola sostenible, rentable y que permita al agricultor reducir costes aplicando el conocimiento científico por parte de asesores, técnicos de campos y propios agricultores con inquietudes. Es decir, nosotros vamos a un modelo agrícola sostenible, rentable. Y evidentemente, ¿qué es lo que tenemos que hablar todos? La agricultura no es un sistema de cobrar subvenciones, la gente está muy equivocada con la agricultura y es una industria que nos da de comer a todos. Y mirar, sin papel podemos aguantar, sin mascarillas hoy por hoy, ya vamos con esto del coronavirus, podríamos aguantar una cuarentena, pero sin comida sí que no aguantaríamos, y ahí está la importancia de los agricultores y los ganaderos. Vamos a empezar a definir qué es la medición del bulbo húmedo. El bulbo húmedo se refiere a la región del suelo donde concentramos la solución acuosa, donde está el agua, ¿vale? Y es un sistema que nos permite, mediante un conjunto de analíticas, nos permite aplicar los fertilizantes necesarios mediante el sistema de fertirriego. El bulbo húmedo es recomendable, sobre todo, este tipo de analíticas para personas que practiquen la fertirrigación, porque podemos tener un trabajo continuo, ¿vale? Un control de la explotación semana a semana, quincenalmente, y de esta forma optimizar los nutrientes que estamos aplicando. Estamos evitando, por ejemplo, los problemas que puede tener que podemos tener cuando estamos aplicando muchas veces una solución de fertirriego sin tan siquiera tener parámetros tan básicos en cuenta como la electroconductividad, que es que, por desgracia, esto está pasando, ¿vale? No todo, en toda España se aplica fertirriego en muchísimas regiones, pero no tiene el control que nos podemos encontrar en los invernaderos. Y es una pena, porque es que, francamente, estamos malgastando recursos económicos, estamos malgastando materias primas y podríamos optimizar todavía mucho más nuestras producciones. Si podemos sacar 500, 600 kilos más por hectárea, nos va a, seguramente, aplicando unos conocimientos básicos, lo vamos a sacar sin ningún tipo de problema. Pero aquí estamos hablando a lo mejor de intentar incrementar las producciones un 20 o un 30%, o por lo menos mantener las producciones reduciendo costes un 20 o un 30% también, que esto se puede dar. Entonces, ¿qué sucede? El bulbo húmedo es la región donde concentramos, entonces, como estaba indicando, la humedad mediante la disposición estratégica de los emisores de agua. Estos son el sistema de riego por goteo. Indicaros que, aplicar fertirriego con un sistema de aspersores, ¿vale? No sé, en diferentes países se llaman de diferentes formas, en los emisores de agua, ¿vale? Los aspersores, como lo llamamos en España. Claro, te pueden permitir hacer una aplicación de fertirrigación, pero no es del todo óptima, ¿vale? Puede incurrir en pérdidas, hay que tener en cuenta las fracciones de lavado, posibles encharcamientos generados. Sin embargo, esto con el riego por goteo no hay ningún tipo de problema si lo tenemos bien proyectado, ¿vale? Porque estamos aplicando al suelo justo lo que se va necesitando para evitar la formación de charquitos, para evitar un exceso de emisión de riego, y entonces estamos echando lo que el suelo necesita. Es muy importante en este caso que sepamos también la capacidad de infiltración del suelo y la capacidad de retención de agua. Una cosa de una analítica de suelos básica se puede saber, y nos viene muy bien saberlo para saber
no solo la cantidad que tenemos que echar de litros por metro cuadrado a la hora, ¿vale? La lámina de riego, sino también no solo lo que podemos echar por hora, sino cuántos litros. ¿Por qué vamos a echar en exceso? Que muchas veces está pasando, ¿vale? Si generamos charcos, estamos provocando la pérdida de la eficiencia del sistema de fertirrigación, porque no estamos poniendo los cationes y los aniones disponibles en el bulbo húmedo, que es la zona de absorción de nutrientes por parte del sistema radicular de las plantas. El bulbo húmedo, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta cuando estamos planteando la opción de sacar ese extracto de bulbo húmedo, y es que dependiendo del tipo de suelo vamos a tener un bulbo húmedo generado u otro. ¿Esto a qué es debido? Pues muy sencillo. La permeabilidad del suelo, la resistencia que puede ofrecer al paso del líquido, ¿vale? Del agua. Evidentemente, un suelo arenoso tendrá esta forma más leptocúrtica inversa, es decir, con un suelo arenoso se infiltra muchísimo más rápido, ¿vale? Va como directamente hacia abajo, y sin embargo en un suelo arcilloso vamos a ver que se forma una campana mesocúrtica inversa, es decir, estamos concentrando pues, que se esparza mucho mejor el líquido, ¿vale? Y suelo franco sería la perfección. Esto también es muy importante, porque un suelo arcilloso, un suelo franco, con una menor cantidad de emisores de riego, ¿vale? Vamos a poder tener un mayor bulbo húmedo. Sin embargo, en un suelo arenoso tenemos que incrementar el número de emisores de riego, ¿vale? De sistema de riego por goteo. Una razón muy sencilla, porque no tenemos esta abertura del bulbo húmedo lateral, ¿vale? Y en un suelo franco, en un suelo arcilloso, la vamos a tener así. En un suelo arenoso podremos emplear bastante emisores de agua con un caudal muy interesante y hacer riegos cortos, y sin embargo con un suelo arcilloso tenemos que reducir el número de emisores, tenemos que hacer también una reducción de la selección del tipo de emisor, del caudal que utilicemos para que sean de bajo caudal, y ajustar con mucho más tiempo de riego. Siempre hay que jugar con esto. No es complicado, es simplemente ponerse a echar cuentas, que es lo que tenemos que hacer todos cuando diseñamos un sistema de riego. Ya que vamos a hacer una inversión de 4.000, 5.000 euros por hectárea mínimo, vamos a hacerla con cerebro. Y muchas veces, si te vas a gastar para 20 hectáreas o para, yo qué sé, 2 hectáreas de un invernadero súper intensivo, no vamos a gastar en el sistema de riego, entre bombas y demás, 30.000, 40.000, 50.000 euros, gastarte 2.000, 3.000 euros para que un ingeniero te proyecte todo esto, es que es una inversión ridícula respecto al beneficio que vas a tener a medio y a largo plazo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar viendo algunas características de la solución del suelo, aunque ya os digo que al final, como vamos a hablar de los equilibrios y los valores idóneos, pero quiero que entremos primero en materia. Esto viene muy bien como un repaso de fitotecnia general. En primer lugar, indicar, por ejemplo, el pH. El pH siempre hablamos de él en el suelo, pero el pH siempre está relacionado con el contenido de protones, y es muy importante cómo se tiene que situar, ¿vale? Una cosa es el pH que tenemos en el suelo, que es muy importante. Desde mi punto de vista, para mí siempre tiene que estar entre 6,3, 7,5, nunca por debajo de 5,3, ¿vale? Porque tendríamos problemas de fitotoxicidad. Sin embargo, cuando estamos hablando en solución de fertirrigación o en la solución del extracto de bulbo húmedo, ¿vale? Cuando tenemos el agua que tenemos en este bulbo, lo ideal es que esté entre 6,3 y 7, o en algunos casos entre 6,3 y 7,3 o 7,4 nos podríamos llegar. ¿Por qué? Es importante que estén entre esos parámetros y evitar los excesos, tanto por el exceso como por el defecto. Pues muy sencillo, porque estaríamos bloqueando nutrientes, estamos provocando el bloqueo, por ejemplo, por un lado del fósforo, que siempre estamos hablando del bloqueo del fósforo con pH ácido y con pH básico, pero es que también podemos tener problemas de que los carbonatos precipiten. Y no solo que tengamos a lo mejor, evidentemente, los emisores de riego un problema de obstrucción, sino también en el propio suelo se nos van a formar carbonatos, que estos carbonatos después, cuando a lo mejor metamos en la solución ácida para limpiar el sistema de riego, pues oye, podemos tener problemas de que se vuelvan a solubilizar esos carbonatos del suelo y se nos dispare el contenido de calcio, ¿vale? Esto nos ha pasado a nosotros con alguna sonda lisimétrica, que el contenido de calcio estaba disparado, pero el equilibrio que tiene que haber entre cationes y aniones no respondía a ningún tipo de parámetro lógico, es decir, estaba completamente disparado, y fue por un problema de exceso de pH en el extracto bulbo húmedo y un exceso de pH en la solución de fertirriego. Aquí podemos ver
el rango específico, ¿vale?, de absorción de nutrientes. Esto que siempre lo estamos trabajando con ello y viendo para suelos, no solo nos vale para suelos, es que también nos viene ideal para soluciones de fertirrigación o por el extracto de bulbo húmedo. Lo que se nos bloquee por debajo de 5,5 en suelo también nos va a pasar por debajo de 5,5 en la solución de riego y en el bulbo húmedo. Encima todavía muchísimo más rápido, porque no tenemos ese poder tampón, entre comillas, del suelo en la solución de fertirriego. La electroconductividad. La electroconductividad siempre estamos hablando de ella desde un punto de vista que cuando la tenemos por las nubes podemos pensar que tenemos un suelo con mucho sodio. A veces no pasa eso, ni mucho menos. Significa que tenemos un suelo muy, muy fértil, con un contenido de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, de materia orgánica brutal, ¿vale?, con muchísimos microorganismos. Se están dando ahí un suelo muy vivo y puede tener que tenga la electroconductividad por las nubes, ¿vale? Siempre y cuando sea que tenemos esos cationes y esos aniones beneficiosos y unos contenidos interesantes, pues mirar, es que es un suelo muy fértil. Es decir, la electroconductividad no solo es un valor que nos puede indicar un problema en el suelo, sino también nos puede indicar una gran fertilidad de ese suelo. Pero es que es un valor con el que hay que ser muy crítico, ¿vale? Es decir, necesitamos conocer toda la información del suelo para saber si esa electroconductividad es por un problema de sodio o por un problema o porque sea un suelo fértil. Lo mismo sucede con las soluciones de fertirriego en el extracto de bulbo húmedo. Lo vamos a ver más adelante, pero es que una electroconductividad muy alta, que sea por encima de la idónea del cultivo, nos puede provocar un exceso de estrés en la planta, que tenga que invertir energía para poder coger la solución del complejo de cambio, para coger ese agua con esos nutrientes, y puede ser que nos llegue a un punto que la planta marchite porque es que no es capaz de absorber los nutrientes por un exceso de concentración de sales. Y luego nos encontramos el potencial osmótico del suelo. El potencial osmótico del suelo es un valor muy interesante, ¿vale? Dependiendo del tipo de suelo que tengamos, de la concentración de sales, pues nos va a variar muchísimo el potencial osmótico del suelo. Este valor, el potencial osmótico, se relaciona con la capacidad que tiene una planta de hacer una presión. Esto no sé si lo sabéis, pero el sistema radicular de las plantas tiene que hacer una especie como de presión negativa, ¿vale?, de X atmósferas, ¿vale? Y de esta forma lo que es capaz de, a través de las raíces secundarias del sistema radicular, absorber el agua con el complejo de cambio, con esos nutrientes, y nutrirse. Una planta puede llegar 6, 7, 8 atmósferas sin ningún tipo de problemas en absorción del agua. ¿Pero qué sucede? Esto es variable. Hay plantas que tienen un potencial osmótico muy, muy alto, las plantas halófitas, plantas preparadas para estar en suelos pues salitrosos, en suelos con muchísimas sales, y tenemos plantas que están en terreno, por ejemplo, en climas tropicales, donde tenemos una electroconductividad bajísima, que no están acostumbradas a que haya el mínimo porcentaje de sales, ¿vale? Esto también, me vais a perdonar a lo mejor el ejemplo burdo, pero nos pasa muchas veces las plantas que tenemos de interior, por ejemplo, en países como España, en países como Europa, son plantas tropicales, ¿vale? Son plantas de interior, no aguantan ni el exceso de calor, ni tampoco que tengamos muchísimo frío. Entonces, ¿qué sucede? Son plantas acostumbradas a nivel botánico, son de suelos ligeros, suelos drenados, suelos con grandes precipitaciones en su ambiente natural. ¿Y qué sucede? Si vamos a un sitio donde tenemos el agua que tenemos en nuestros grifos es un suelo con muchísima cal, un agua con bastante electroconductividad, un agua que vamos a decir mala, un agua dura, pues puede ser que las plantas mueran y no sepamos por qué. Decimos, sí que le estamos echando nutrientes y mueren, y es porque es que no están hechas a ese potencial osmótico que estamos teniendo en el suelo, en esos momentos, porque estamos aplicando ese agua dura. Eso es como un chascarrillo, pero para que lo entendáis de una forma sencilla. Nutrientes de la solución. Esto pasa también, siempre estamos hablando de los macronutrientes primarios, de los secundarios, de los oligos. Vamos a dar un pequeño repaso rápido, pero indicaros que en los equilibrios catiónicos que vamos a identificar aquí, no vamos a hablar de todo, ni mucho menos de todos estos. Nos vamos a basar en algunos muy básicos, y también os voy a decir que personalmente con los equilibrios catiónicos recomendados que encontramos en la bibliografía, yo a veces no es que discrepe porque sí, sino que es que a veces veo cultivos que es que tienen un equilibrio catiónico, o lo hemos visto, que dice, joder, es que esto está ido de madre, ¿vale? No debería darse un buen desarrollo, y sí que se está dando, ¿vale? Estamos teniendo, en el sector agrícola estamos cometiendo un gran error desde mi punto de vista, y es que estamos
provocando que tengamos baremos, ¿vale? Unos valores de referencia que estamos aplicando para todo tipo de suelo y para todo tipo de cultivos. Y no tiene nada que ver un cultivo con otro, ni un tipo de suelo uno con otro. A lo mejor lo que podemos considerar, según los baremos que nos indica la USDA o la FAO, como un rango alto, medio, bajo, para un suelo francoarcilloso puede ser un rango pues muy bajo. Sin embargo, para un suelo arenoso, que es que no tiene una capacidad de cambio catiónico nula, donde tenemos a lo mejor un 0,6% de materia orgánica, encontrar esos nutrientes, un porcentaje, es un rango óptimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que físicamente ese suelo no sería capaz de retener más cationes en el complejo de cambio. Y no es que sea un suelo malo, es que no. Es que ese suelo solo puede retener eso y es un suelo que no va a ser evidentemente fértil por sí solo nunca, pero sí es un suelo a lo mejor fantástico, evidentemente, para producir con sistemas de fertirrego, como nos encontramos en Almería, aquí en España, ¿vale? O nos podemos encontrar en invernaderos en México y demás, es que no hay ningún tipo de problema. No todos los suelos, no un suelo es malo o otro es muy bueno, sino que también tenemos que saber lo que tenemos que aplicar para convertir ese suelo en un buen suelo con un buen rendimiento de cultivo. Dentro de los macronutrientes primarios siempre encontramos el famoso NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿vale? Todas las plantas extraen nutrientes desde los oligoelementos más pequeños, como puede ser, nos podemos encontrar el molibdeno o el manganeso o el hierro, ¿vale? Micronutrientes y oligoelementos. Pero tenemos los macronutrientes primarios, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los que extraen mayores cantidades. El nitrógeno siempre vamos a indicar que cuando una planta tiene un buen contenido de nitrógeno, tiene un crecimiento de la masa del verde, ¿vale? De la masa foliar muy alto. Es muy interesante aquí la gestión de este nitrógeno. El nitrógeno lo podemos aplicar de diferentes formas en el suelo. No vamos a hablar de los tipos en este webinar. Creo que sí que vamos a hacer un webinar un día específico sobre cada nutriente de estos, hablando de sus características y demás. Y el nitrógeno, por suerte, cada vez estamos encontrando más técnicos de campo, más asesores, que se están convenciendo de que el nitrógeno en forma de nitrato no es lo más correcto para aplicar en los suelos, porque muchas veces estamos encontrando problemas de plagas porque estamos teniendo exceso de nitrógeno, de nitrato en la planta. Esto se ve muy bien en la analítica de Savia. Ese exceso de nitrato nos da lugar a unas plantas con un crecimiento de biomasa muy grande, pero plantas blandas, ¿vale? Plantas que tocan la hoja y que está muy blandita, o los tallos, ¿vale? Y se genera el lugar ideal para que, por ejemplo, un pulgón, una araña, un ataque de ácaros se pueda manifestar y tengamos problemas tenemos que aplicar tratamientos para la propia planta. El fósforo, sin embargo, es otro macronutriente que siempre lo estamos desarrollando. Evidentemente es de los más importantes por los procesos metabólicos que se dan, por ejemplo, en la generación del ATP y todo esto, pero siempre vamos a identificar como que el fósforo, si tenemos un buen contenido de fósforo, vamos a tener un correcto desarrollo radicular de la planta. Es muy interesante. Esto lo vimos hace un par de semanas. Hemos identificado un cliente que tenía un problema de absorción de nutrientes, como por ejemplo el nitrógeno, por culpa de un déficit de fósforo. Pero es que ese déficit de fósforo lo tenía porque tenía un exceso de una forma de nitrógeno en el suelo, concretamente de la de amonio. ¿Y qué pasa? El exceso de amonio nos está provocando un desplazamiento del ion fosfato, ¿vale? Y no tenía desarrollo radicular, no era capaz la planta de absorber nutrientes y teníamos unas plantas amarillas y pequeñas, que en principio era parecía una deficiencia de nitrógeno y no era así. Cuando nos contó el histórico de lo que ha hecho la parcela, digo, mira, muy sencillo, tienes un problema de exceso de ion amonio en el suelo, te ha desplazado el fósforo, lo que tenemos que hacer es de urgencia aplicar fósforo para estos cultivos, vía foliar, como sea, pero ya, ¿vale? Y luego el potasio. El potasio siempre también, cuando queremos engordar nuestra fruta, cuando queremos mayor contenido de azúcares, cuando queremos sacar kilos de fruto, ¿vale? No de hoja, sino cuando queremos sacar kilos de fruto, lo que tenemos que hacer es aplicar el potasio, ¿vale? El potasio es fundamental, tenemos diferentes formas de aplicarlo, algunas muy baratas como el cloruro de potasio, pero a mí personalmente el cloruro de potasio no me suele gustar, es el más barato, es elemental. Para aplicar el cloruro de potasio tenemos que tener unos suelos muy específicos, pero existen otras formas de aplicación de potasio bastante interesantes y que al final, pues, siempre resulta interesante.
Los macronutrientes secundarios, no es que sean secundarios porque sean menos importantes, todos los nutrientes son importantes, sino porque se absorben en menores cantidades. Entre estos encontramos el calcio, el magnesio o el azufre. El calcio es súper importante, tenemos problemas, en algunos cultivos podemos tener problemas con el calcio, pues a lo mejor por su deficiencia, porque esté desplazado por el potasio, también puede ser porque tengamos estrés hídrico en la planta y el calcio se tiene que absorber mediante humedad, ¿vale? Necesitamos de que sea transportado por el agua del suelo para que las plantas puedan absorberlo. Y no solo eso, sino que es que encima cuando tenemos el suelo por ejemplo por encima de 25 grados centígrados, que la planta deja de mover savia, también depende de cada especie botánica, pues podemos tener un déficit de calcio por esto. Una pista, que ahora ya que algunos seguro que estoy con la huerta, porque no todos aquí seréis profesionales del cultivo del tomate, si veis que tenéis las hojas de la tomatera de un aspecto verde muy bonito, pero que tiene una hoja como forma de cuchara, como cerrada hacia arriba, si la hoja fuese así y está como así, eso en principio para el tomate, iros preparando, aplicarles calcio vía foliar, porque vais a tener una deficiencia de calcio después en el fruto, se conoce como peseta del tomate, culo blanco, culo del tomate, y lo vais a tener por adelantado, os lo digo, que echéis el calcio ya, que ayer se lo vi un amiguete en la historia de Instagram que tenía ese problema por adelantado. El magnesio, muy importante, lo tenemos muchas veces en déficit en nuestros suelos, es esencial para la fijación del dióxido de carbono y el desarrollo de la fotosíntesis. Y luego el azufre, que es uno de estos macronutrientes secundarios que lo tenemos que aplicar muchas veces a nuestros suelos. Nos estamos encontrando algunas deficiencias hoy por hoy por culpa de azufre. Antes se echaba muchísimo azufre en los tratamientos preventivos, ya hoy por hoy no se echa tanto. Estamos utilizando cada vez fungicidas más respetuosos con el medio ambiente. El sulfato de cobre, por mucho que sea se aplique, por ejemplo, en agricultura ecológica, es terriblemente tóxico. Vuelvo a repetir, el sulfato de cobre, aunque se aplique en agricultura ecológica, es terriblemente tóxico. Es nefasto cuando se aplique en grandes cantidades para la microbiota del suelo, porque encima te puede generar un efecto residual, que el cobre te mata todos los microorganismos. Y no solo eso, sino también que te mata también otros macroorganismos, como pueden ser nuestras preciadas lombrices de tierra, la Eisenia foetida, por ejemplo. Y luego ya podemos encontrarnos micronutrientes y oligoelementos. Estos todos ellos son importantes, evidentemente. Lo que pasa es que la planta los necesita en pequeñísimas cantidades. Algunos de estos que por aquí, porque siempre cuando tenemos el suelo en grandes cantidades nos puede dar grandes problemas, como el sodio, el cloruro de aluminio. También la planta en pequeñas cantidades se tiene identificado que los utiliza, ¿vale? Y entonces que son necesarios. Aplicar muchos micronutrientes y oligoelementos es relativamente sencillo. Cuando haces una enmienda, por ejemplo, de materia orgánica, de compost, no hace falta muchas veces ni aplicar micronutrientes porque estos residuos orgánicos que provienen de animales, que provienen de otras plantas, los tienen presentes en cantidades muy interesantes para nuestro cultivo y estará siempre de una forma móvil. Y luego nos encontramos finalmente unos elementos traza. Estos elementos cada vez están cogiendo más fama. Algunos de ellos, como el silicio, se comenzó a hablar de él hace ya pues 2 o 3 décadas, hay libros que hablan específico de ello. Hay otros que, por ejemplo, como el yodo, que se identificaban como tóxico, pero es que al final se está identificando, no vamos a decir que se ha demostrado, pero se está identificando, se tiene una teoría de que actúa a nivel metabólico en la planta para inducir la generación de ciertas sustancias para las defensas, ¿vale? Y es muy interesante mantenernos al día de estos elementos que pueden ser muy interesantes, muchas veces algunos de ellos son pues, muy económicos de aplicar, pero ojo, que yo estoy diciendo aquí que son importantes, no estoy diciendo que es que cojáis al primer comercial que os diga que tengo aquí un fertilizante con silicio, que esto es mágico, que hace que produzca el doble de kilos y que no tengas que echar nada. No, a ver, la magia no existe. Al igual que no podemos engañar nuestra hambre diaria, no podemos engañar la nutrición vegetal de las plantas. Si tú tienes que comer al día 2.000 calorías y comes 1.500, lo único que te va a pasar es que adelgaces, ¿vale? No te puede llegar una persona diciendo, no, es que te vendo este producto que tiene 100 calorías, tú necesitas 2.000, pero que con estas 100 que tengo yo valen por las otras 2.000. Lo siento mucho, esto es ciencia, ¿vale? La agronomía es ciencia y tenemos que echar cuentas con todo. Y la magia no existe. Lo digo así. Los milagros a Santa Teresa. Esto lo metemos aquí, esta tabla, para las personas que nos estéis viendo por primera vez y demás. Es una tabla que siempre metemos en todos los webinars cuando hablamos un poquito de nutrientes. Y es que la acidez de los suelos está generando constantemente, los suelos se están acidificando,
a no ser que tengáis suelos ricos en carbonatos, que entonces digo, no echéis esto, evidentemente, pero por ejemplo, en un suelo en Extremadura o en las vegas de aquí, o en las vegas del río Tormes, son suelos con tendencia hacia el pH ácido, ¿vale? Si encima añadimos fertilizantes como sulfato amónico, el amoníaco anhidro, la urea, estamos acidificando más los suelos. Ojo, he dicho en España, pero es que también esto nos lo podemos encontrar sin problemas en Colombia, en Brasil, Uruguay, Paraguay, México. Son suelos también de zonas de cultivo tropical con tendencia a pH superácidos. Si echáis este tipo de fertilizantes, por favor, contrarrestar el efecto acidificante con enmiendas de este tipo, ¿vale? Aquí os estoy explicando las cantidades que tenéis que echar por cada 100 kilos de fertilizantes que echéis de esto, lo que tenéis que echar esta materia prima para contrarrestar esta acidez, ¿vale? No obstante, os invito a que busquéis en YouTube Fertivox encalado de suelos, donde tenemos un webinar magnífico donde hablamos sobre todo esto de una forma muy sencilla. Y luego lo que os comentaba, esto que está aquí, muchas veces un técnico de campo, un ingeniero agrónomo, un ingeniero agrícola, un biólogo, un químico, muchas veces para asesorar a los cultivos no nos vale de que tenemos aquí un dato que nos vaya a misa, ¿vale? De este dato sagrado para este suelo. Muchas veces tenemos que aplicar un conocimiento, tenemos que ser críticos y tenemos que ser nosotros los que investiguemos en los posibles motivos, ¿vale? Yo, este suelo que os comentaba antes, que teníamos un problema de absorción de fósforo porque teníamos un exceso de amonio, es porque sé que cuando tenemos un problema, un exceso de amonio en el suelo, podemos ver reducida, ¿vale? La absorción de nutrientes como el magnesio, el calcio, el potasio, el molibdeno. Aquí no viene puesto, pero también puede ser el fósforo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues teníamos que tener mucho criterio para indicar esto. Aquí pone que con el amonio aumentamos la absorción de fósforo, pero es que en este caso había una cantidad tan alta, que estaba provocando su desplazamiento, ¿vale? El motivo científico, técnico y tal, no voy a decir que lo sé ahora mismo. Es que hemos identificado esa correlación y en un futuro, a lo mejor cuando encontremos más correlaciones o más problemas de este tipo, pues podremos identificar esto mejor todavía. Es decir, la agricultura, por desgracia, si cogemos libros, manuales, es que son iguales hace 40, 50 años. Y lo siento mucho. Hay partes que están avanzando muchísimo, pero después de la química agrícola, de la química de suelos, pues oye, hay algo que es que creo que deberían los investigadores darle caña, no solo las empresas privadas como nosotros que estamos poquito a poco intentando hacer nuestras cosas. Pero bueno, yo dejo aquí esto tendido para que cualquier investigador de alguna universidad se motive a ello. Los sistemas de extracción de nutrientes del bulbo húmedo. Si queremos saber cómo nos encontramos en nuestro suelo en condiciones de riego, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿vale? De una forma muy sencilla. Y es que necesitamos instalar una sonda lisimétrica. La sonda lisimétrica tenemos que analizar muy bien el tipo de suelo donde la vamos a poner. Tenemos que identificar previamente el suelo, hacer unas pequeñas catas, que en este caso no hace falta hacer una cata tan famosa de esta de 2-3 metros para ver el perfil. Si se trata después de un riego, pues ir con un zacho, ¿vale? O con una azada y hacer diferentes agujeros a 30 centímetros. Nunca instalemos la sonda a menos de 30-40 centímetros del emisor de riego a ser posible. O sea que es un suelo súper arenoso, que tampoco es decir, no la pongamos encima porque estaremos falseando datos, pero hay que ponerla sobre 20-30 centímetros, 40 de distancia, ¿vale? La profundidad depende también del tipo de cultivo. Un cultivo hortícola suele tener su mayor zona de crecimiento radicular entre 20 y 30 centímetros de suelo. Ahí lo ideal es poner la sonda a esa profundidad. Sin embargo, cuando estamos trabajando con un cultivo de leñoso, lo ideal es poner a lo mejor 2 o 3 sondas lisimétricas. Una primera sonda para que controle sobre el 60% de absorción de nutrientes y una segunda sobre las partes inferiores para controlar también los nutrientes que van ahí. Incluso se podría controlar en esa sonda, la que está a 80-90 centímetros, podríamos controlar pues la tasa de pérdida que estamos teniendo de nutrientes, ¿vale? Es decir, si estamos perdiendo, por ejemplo, nitratos, lo ideal que en las partes inferiores a 80-90 centímetros con una sonda disimétrica el contenido de nitratos fuese mínimo, ¿vale?
pero a veces nos puede pasar que es que estamos teniendo tenemos muchísimo nitrógeno en el suelo, la planta, o tenemos una cantidad de microorganismos brutales, el nitrógeno que teníamos en forma amoniacal se está transformando muy rápido y lo estamos perdiendo en nitrato. ¿Vale? Recordad que es que el nitrato se lava automáticamente y se pierde súper rápido. Pues una sonda lisimétrica también nos permite esto. Pero bueno, una sonda lisimétrica nos podemos encontrar varios tipos. También os invito a que busquéis en Fertivol los tipos que hay, que tenemos bastantes entradas de blog hablando sobre ellas y las características. Simulan el efecto de las raíces, ¿vale? La presión negativa que hacen para extraer mediante un vacío generado esta solución del suelo, ¿vale? Este agua, y poder guardarla. Aquí podemos ver una sonda tipo Rhizome, de las que deja el agua, se queda en esta muestra, ¿vale? En este tubito, un tubo de vacío, se conecta, ¡pum! Y en 15-20 minutos ha cogido la muestra de suelo para mandar al laboratorio y analizar. Son instrumentos de agricultura de precisión, permite optimizar costes, ¿vale? Esto no es para que alguien que tenga media hectárea de cultivo de regadío lo ponga, porque no le va a resultar rentable. Si lo hace por curiosidad, pues sí. Estos productos están indicados para personas que tienen cultivo en invernadero o cultivo en fertirrigación con sistemas de riego por goteo y demás, ¿vale? Donde lo estamos controlando todo muy bien, muy bien. También, ¿dónde se puede emplear muy bien? Cuando queremos hacer, por ejemplo, un estudio de los nutrientes que estamos perdiendo en nuestros cultivos, que también puede pasar, ¿vale? Para eso también puede venir muy bien. Y, a ver, esto es como todo. Nosotros no nos vamos a decir que podemos conseguir un ahorro de costes del 40%, sí que hay estudios que dicen, o empresas, que se puede conseguir llegar a ahorros en costes en fertilizantes hasta el 40%, ¿vale? Yo aquí no voy a arriesgar, no me voy a mojar. Nosotros es un servicio de consultoría que tenemos implementado, pero no vamos a decir, oye, no, es que te aseguro que es que te vas a ahorrar por hectárea. Si estás gastando 5.000 euros en fertilizantes por hectárea en un cultivo de invernadero, vas a pasar a gastarte solo 3.000. Es que no te lo puedo decir porque puede ser que sí o puede ser que no. Yo hay que ser siempre muy crítico con los datos y que la explotación es un mundo. Aquí podemos ver los dos tipos de sondas que nos podemos encontrar para extraer el extracto de bulbo húmedo. Aquí quiero deciros que muchas veces estamos haciendo el análisis en pasta saturada. El análisis en pasta saturada es un equivalente al extracto de un bulbo húmedo. Lo que pasa es que el extracto de bulbo húmedo lo estamos haciendo en la propia explotación, ¿vale? Estas muestras se cogen in situ. Entonces es una simulación real perfecta de lo que está teniendo a cabo lugar en el suelo, ¿vale? Encima estas sondas, las sondas cerámicas se pueden utilizar varios años, se sacan, se meten, con cuidado siempre, no se puede tocar con las manos, por ejemplo, con las manos, aunque las tengamos recién lavadas con jabón, no podemos tocar la cerámica jamás de las sondas cerámicas. Y la sonda Rhizome, si tenemos un cultivo por ejemplo, de frutales y demás, nos puede aguantar sin ningún tipo de problema 2-3 años en el suelo. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. La sonda cerámica pues tiene un precio muchísimo más alto. Estamos hablando de que el precio básico de una sonda cerámica son 90 euros y los 160 euros de la bomba de vacío, más hacer el vacío y demás. Es decir, que implica trabajo. Una sonda Rhizome, sin embargo, tú la pones en el suelo, el día que quieres extraer vas o con un tubo de vacío o con una jeringa, la conectas, tiras para atrás y eres capaz de sacar todos los nutrientes. Incluso existe la posibilidad, que esto se hace en algunos ensayos, yo nunca he hecho esto, ¿vale? Sí que tenemos instaladas estas sondas y vamos a ver un vídeo de cómo se instalan, pero existen estas sondas que podéis ver aquí, ¿vale? Que son capilares, que te permiten simular diferentes posiciones de absorción de nutrientes a diferentes distancias de una propia planta. Esto es agricultura de muchísima precisión, eso se aplica más a investigación. Para una explotación agrícola normal, yo recomiendo cualquiera de estas dos sondas, ¿vale? Estas dos para otro tipo de explotaciones agrícolas, donde se haga una investigación de un proyecto específico o de la dinámica de ciertos nutrientes en el suelo. También os quiero decir una cosa, si alguna vez, si lo trabajáis con nosotros o con nuestros asesores de campo, siempre vamos a decir qué tipo de sonda tenéis que utilizar, pero si la compráis por internet porque vosotros queréis tenéis los famosos checkers estos de Oriva, que fallan un poquito, y queréis llevar un control vuestro de la explotación, tener en cuenta que estas sondas las hay para extracción de macronutrientes, es decir, solo nitrógeno, fósforo y potasio, o que te valen también para macronutrientes y micronutrientes, ¿vale? Digo esto porque también en los nutrientes tienen cada nutriente, cada cation, cada anión,
tiene un tamaño la molécula tiene un tamaño diferente. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que tener en cuenta la capacidad de paso de esos nutrientes por parte de la membrana. Así que, muy importante, que si vais a comprar unas sondas de este tipo, que sepáis muy bien lo que compráis. Si vais a analizar solo nitrógeno, fósforo y potasio, os vale cualquiera. Si vais a analizar los macronutrientes primarios, los secundarios y también queréis controlar un micro, como por ejemplo, imaginaros que estáis trabajando en cultivo de higuera y queréis controlar el boro presente en la solución de riego, tenéis que pedirlos específicamente esos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí os describo de una forma muy rápida y sencilla las ventajas, por ejemplo, de las sondas cerámicas, que son reutilizables, más robustas, que la cantidad de muestras es superior a las sondas Raison y que el manejo a priori es más sencillo, ¿vale? Las desventajas, coste inicial mucho superior, instalación más lenta, toma de muestras muy lenta, mayor carga de trabajo, el precio superior, la necesidad de un equipo de vacío aparte y la instalación de un tensiómetro, ¿vale? Es muy recomendable cuando instaléis este tipo de sondas. Yo con este tipo de sondas recomiendo tener también puesto un tensiómetro. Con la sonda Raison, sin embargo, lo que recomiendo es que 24 horas después de haber hecho el riego, ir al día siguiente y poner el sistema de toma de vacío o con la jeringa y extraer la solución, ¿vale? Sin embargo, con la sonda, con el tensiómetro, es necesario hacerlo. Luego, sonda Raison. La sonda Raison a mí particularmente me gusta mucho por su comodidad, ¿vale? El coste inicial es mucho menor, que cuestan 15,50 € cada una. Respecto a los 90 de la otra, pues es echar cuenta. Y sin tener en cuenta que tampoco hace falta la inversión de 150 a 160 € de la bomba de vacío. Es mucho más rápida la instalación, es más sufrida, permite extracciones en multipuntos, es decir, que no hace falta, que a lo mejor no ponemos una por hectárea, ¿vale? Podemos poner 3 o 4, o si tenemos una superficie de cultivo de 50 hectáreas de regadío, que en condiciones normales pondríamos 3 sondas cerámicas, aquí es que podemos poner 5, 6, 7, 8 de las otras, no sigue siendo más barato. También tiene sus desventajas, como que no se puede sacar. Una vez que queda puesta en el suelo, si la sacas te la has cargado. La has roto, así de simple, ¿vale? La cantidad de solución exterior del bulbo es mucho menor, entonces a lo mejor tienes que hacer varias extracciones y son relativamente frágiles. Vamos a entrar ya más en materia sobre la interpretación de las características de la solución del suelo en las analíticas de extracción de bulbo húmedo, ¿vale? Indicaros aquí que es que estamos simulando, ¿vale? Cuando analizamos esto, estamos viendo lo que sucede en el suelo, como pasa alrededor del sistema radicular, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues los valores aquí pueden variar un poco. El pH ideal, como os indicaba antes, se puede situar entre 6,3 y 7,4. Nos está provocando una incidencia directa a lo mejor sobre la necesidad de acidificación de nuestra solución de fertirriego. A lo mejor puede pasar que estemos diciendo, ahí va, caramba, tenemos nuestra solución de fertirriego con un pH de 6,5 y está perfecta de nutrientes y demás. ¿Qué sucede? A veces podemos tener una solución de fertirriego que decimos 6,3, lo ideal es entre 6,3 y 7. Oye, pues a lo mejor podemos quedar un poquito más corta la basificación de esa solución de fertirriego, quedarla más ácida, esas 2 décimas, que nos permiten pues acidificar también la solución de extracto bulbo húmedo. También nos está dando información directa sobre el bloqueo o desbloqueo de nutrientes. Si encontramos ya una solución de extracto bulbo húmedo con un pH por debajo de 5,3, es que tener por descontado que vamos a tener una deficiencia de nutrientes asegurada y que vamos a ver probablemente alguna deficiencia, como por ejemplo de calcio o de potasio, que vamos a creer que es deficiencia de calcio o potasio y posiblemente sea una toxicidad por aluminio. Puede pasar también, ¿vale? Y lo más importante, evitaremos los bloqueos de nutrientes. Lo identificaremos por adelantado. La electroconductividad es que siempre es básica. La electroconductividad, ya hablamos de ello en un webinar solo que hablábamos de fertirriego y las condiciones de fertirriego y cómo debe ser el suelo, ¿vale? Y el agua. Pero es que nos permite indicar la cantidad de nutrientes que podemos aplicar total en nuestra solución de fertirriego. Imaginaros que tenemos un cultivo, ¿vale? Cuyo electroconductividad de riego máxima, la que aguante, es 3. Es una burrada, ¿vale? Pero es 3. Y resulta
que nuestra agua de riego tiene una electroconductividad de 1,5, que también os digo por adelantado que es un valor altísimo. Pero bueno, ¿eso qué significaría? Que si nuestro nuestro cultivo hasta 3 aguanta muy bien esa electroconductividad, significa que podemos subir 1,5 veces la electroconductividad, ¿vale? Si la teníamos a 1,5 la de agua y la planta nos aguanta hasta 3 sin problemas, tenemos ahí un intervalo de 1,5 para aplicar nutrientes en la solución de fertirriego y optimizar la producción del cultivo, ¿vale? Es decir, le podemos fertilizar de forma que va a estar en unas condiciones ideales donde la función de la planta sea producir, producir y producir. Y producir aprovechando los nutrientes. ¿Qué sucedería? Imaginaros que tenemos un agua de 1,5, la planta, el óptimo está, el pH, la electroconductividad es 2, y vamos a añadir nutrientes por valor de 0,7. 1,5 que tenemos en el agua. 0,7 que tenemos lo que estamos aplicando ya sería 2,2. Nos estamos pasando 0,2 respecto a la solución de fertirriego ideal para la planta. No solo estamos también reduciendo el potencial productivo de la planta en un porcentaje X, sino que es que encima estamos aplicando algo que nos está reduciendo la capacidad de crecimiento de la planta y nos está también reduciendo el empleo óptimo de los fertilizantes. ¿Por qué? Porque esos 0,2 que tenemos de extra lo estamos perdiendo. No nos vale para nada. Así que estamos perdiendo, en ese caso, de si echábamos 0,7 y estamos perdiendo 0,2, pues estamos perdiendo tranquilamente un 14% de la dosis de fertilizante, la estamos perdiendo. A lo que habrá que añadir el porcentaje que estamos perdiendo en el cultivo por exceso de electroconductividad. A lo mejor mezclando estas dos cosas, pues nos pueden incurrir unas pérdidas económicas del 20 y el 30%. De esta forma tan sencilla, ¿vale? Por lo tanto, la electroconductividad también nos permite potenciar la cantidad de nutrientes disponibles e identificar si sometemos a estrés nuestro cultivo. Esto es muy fácil de identificar. Y los equilibrios catiónicos. Los equilibrios catiónicos nos sirven para identificar los posibles desplazamientos de nutrientes, ¿vale? Se pueden realizar ajustes en el suelo con los cálculos. Esto lo vamos a hacer más adelante porque esto nos da para un webinar o para un curso de formación bastante interesante, pero os voy a dar un adelanto ahora con la calculadora que vais a tener mañana disponible. Es un trabajo laborioso, ¿vale? Lo que os comentaba al principio, existe bibliografía al respecto, pero no varía, ¿vale? Yo no me termino de fiar de estos datos. ¿Cómo es lo que yo, y esto me pongo a veces muy pesado, para mí lo ideal es, si tenemos una explotación o una región con suelos específicos, suelos muy parecidos, ¿vale? Y tenemos un cultivo, lo ideal es tomar parámetros de referencia regionales. Si sabemos que tenemos un cultivo muy bueno, pues vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de savia, vamos a hacer un análisis de suelo con los equilibrios de los cationes para saber cómo están presentes, y si identificamos un suelo donde tenemos un problema de absorción de nutrientes o lo que sea, vamos a hacer la analítica y vamos a ver las diferencias que podemos identificar. Estas son las estrategias DOP, DRIS, que están tan de moda hoy por hoy, ¿vale? A mí esas estrategias de fertilización me encantan, pero indicar que es que valen para regiones. Es que incluso un DRIS de la fertilización del olivar a nivel de Andalucía no vale nada porque es que no tiene nada que ver los suelos que nos vamos a encontrar en la campiña de Córdoba, ¿vale? A los suelos que nos podemos encontrar en Almería o en Granada, ¿vale? Así que la estrategia DOP-DRIS ahí no es tan eficiente a nivel de suelo. Sí que nos puede valer, por ejemplo, si son climas parecidos y demás y las variedades son las mismas, la de analítica, el análisis de savia. Nosotros mismos sí que tenemos, por ejemplo, identificado ciertos rangos en la savia a nivel de pH, electroconductividad, grados BRIS, que nos están identificando de una forma brutal el equilibrio de cationes, de aniones y en qué tenemos que poner más o en qué tenemos que poner menos. Sí, y sin embargo sí que encontramos nutrientes que pueden oscilar bastante. El fósforo y el potasio, el calcio se mantienen muy constantes, pero por ejemplo el nitrógeno es muy curioso cómo interactúan las diferentes variedades de las plantas, ¿vale? Pero muy, muy curioso. Me estoy refiriendo, por ejemplo, variedades de almendro o de olivar. Podemos encontrar diferencias dependiendo de la variedad, ¿vale? Hay otras que se mantienen, entonces siempre hay que ser crítico con los datos. Y vamos a trabajar con una calculadora, que está tranquilo, que la vais a tener todos mañana, y voy a especificar lo que estamos haciendo aquí. Os la voy a compartir a todos para que la veáis ahora, ¿vale? Y vamos a trabajar con ella en tiempo real. Voy a aumentarlo, espero que veáis todos bien
la calculadora. Voy a cerciorarme de que la estáis viendo, sí. Sí que la estáis viendo. Es que, perdón, estaba mirando de reojo las otras pantallas para controlar que se veía. Bueno, esta calculadora la vais a tener todos mañana, como vuelvo a decir, en vuestro email. Y si no, también os pido disculpas que si no es mañana, a lo mejor el jueves es el viernes, ¿vale? Porque tenemos que protegerla. Vosotros vais a poder modificar todos los datos aquí que veáis necesarios, que tengamos nosotros marcados dentro de los casilleros amarillos y con letras verdes, ¿vale? Todo lo demás son datos que no podéis acceder a ellos y está bloqueado el acceso a la propia hoja de cálculo, ¿vale? Pero bueno, imaginaros que tenemos una analítica de extracto de bulbo húmedo. Nosotros, en este caso, sí que cuando lo hacemos damos estos valores por adelantado, pero bueno, imaginaros que lo habéis hecho vosotros con otro laboratorio en América y os dan los valores de esta analítica. En primer lugar, hemos hecho una cosa. Nosotros, como laboratorio a nivel de referencia, odio cuando veo otros laboratorios con referencia que nos ponen unos nutrientes en miliequivalentes, otros en ppm, otros en porcentaje en peso. Y digo, esto es una locura, no hay quien lo entienda ni que lo interprete, ¿vale? Somos la gente que nos dedicamos al asesoramiento agronómico, al sector agrícola, que nos dedicamos al campo, esto de echar cuentas, ¿vale? Y a mí no me puedes indicar que tengo un 0,7% de nitrógeno total en el suelo si es que no sé ni la densidad de mi suelo, ¿vale? Porque es que es como el que tiene todo y se rasca la barriga. No nos vale absolutamente para nada. Y que me des un rango, que me digas que es alto, medio, bajo, me vale mucho menos, ¿vale? A mí lo que me interesa saber es la densidad de mi suelo, la cantidad que tengo de nitrógeno y extrapolar esto a unidades de fertilizantes disponibles. ¿Por qué? Porque a lo mejor sé que en mi cultivo tenemos disponibles 30 unidades de fertilizantes por hectárea de nitrato, que tengo 190 de amoníaco y que tengo disponibles 200 de nitrógeno orgánico. Oye, pues sé que en ese caso, con esa unidad de que estoy diciendo ahora mismo de memoria, es que sé que no voy a tener que echar nitrógeno en el suelo porque es que tengo disponible el nitrato en corto, tengo disponible el amoníaco en las siguientes 3-4 semanas que se va pasando a ion nitrato o que la propia planta lo va absorbiendo, y que el nitrógeno orgánico en un periodo de 6 meses ya tiene disponible el 50%, ¿vale? Una analítica de suelo nos tiene que transmitir datos que infieran conocimiento. Una analítica de suelo no es un papel para decir qué bonito es esto, que tengo sé lo que tiene mi suelo, pero después no soy capaz de interpretarlo. Es que no nos sirve para nada. Así que, por favor, seamos claros con los datos. Nosotros, es más, una decisión que hemos tomado, que llevamos ya de ella bastantes meses, pero como estamos esperando que nos lleguen equipos nuevos de laboratorio, hasta que no nos lleguen, no vamos a hacer esto, es que en todas las analíticas ya, hasta en la más barata, la más básica de todas, va a ir todo puesto en ppm, en miliequivalentes y en milimoles. ¿Por qué? Porque como estamos también abriéndonos al sector internacional, pues sabemos que hay regiones que están más acostumbradas a miliequivalentes, a otros a milimoles y otros, como yo, a ppm para hacer los cálculos. Pero bueno, pues imaginaros que tenemos nuestra solución del suelo, ¿vale? La analítica, que la habéis hecho en otro sitio, porque si la hacéis con nosotros lo tenéis automático, ¿vale? Ponemos el nombre del sitio. Esto nos viene bien para llevar una gestión de la explotación. Aquí mi nombre, pongo José Abel, el municipio de Talayuela, donde yo soy. Y imaginaros que ahora empezamos con conocimiento de la finca. Si tenemos un cultivo de hortícolas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a cultivar pimiento para producir pimentón de la Vera, uno de los mejores condimentos del mundo. Pues sabemos que vamos a tener el perfil, va a situarse sobre los 30 centímetros del suelo, ¿vale? Donde vamos a hacer esa extracción de bulbo húmedo, o 45. Pues bueno, vamos a poner que vamos a trabajar con 40 centímetros, pues ponemos aquí 0,4. La superficie de cultivo, pues una superficie, imagínate, pequeñita, porque que sepáis que este tipo de agricultura, la de producción de pimiento para pimentón, es una agricultura familiar, es un cultivo social, es un cultivo de gran valor añadido y con muchísimo trabajo, y suelen ser superficies pequeñas. Pues vamos a poner 7 hectáreas. Y que este suelo, donde estamos analizando, tiene una densidad de 1,2 gramos, pues mira, vamos a hacer, es una zona más ligera y vamos a poner 1,04, ¿vale? Con estos datos hemos sacado que el peso de la hectárea, ¿vale? El peso del suelo en ese volumen de 10.000 metros cuadrados
y 0,4 metros de profundidad, ¿vale? Nos da un peso de 4.160 toneladas por hectárea. Y que para las 7 hectáreas nos encontramos con un peso de 29.120 toneladas. Ahora bien, ¿para qué vale eso? De momento lo dejamos ahí. Ahora imaginaros, ahí estoy viendo aquí una rata, perdón, porque he hecho esta tabla en 15 minutos reales, entera. Imaginaros que tenemos aquí nuestra analítica de laboratorio, hemos analizado el extracto del bulbo húmedo del suelo, hemos identificado el nitrógeno en forma de nitrato, el nitrógeno amoniacal, el nitrógeno total con la mezcla de estos dos, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. El azufre es muy importante en ion sulfato, ¿vale? Todos los laboratorios siempre os damos los resultados del azufre, os lo damos en la medida de un sulfato. Pues imaginaros, tenemos todo esto preparado, metemos las ppm que nos da. Aquí he puesto valores que son auténticas barrabasadas, ¿vale? Os lo digo por adelantado, que es que me he ido inventando algunos de ellos. Y lo que he hecho aquí de una forma automática nos calcula los miliequivalentes, ¿vale? Con estos miliequivalentes calculados, tenemos también aquí unos rangos que os he puesto, para saber un rango medio, alto o bajo, ¿vale? Todo esto lo vais a tener mañana. Imaginaros que aquí de calcio tenemos 123 ppm y nos da que tenemos 6,15 miliequivalentes, ¿vale? Con estos miliequivalentes que tenemos aquí, sabemos que está en un rango medio. Pero es que de calcio nos podemos encontrar solo con 40 miliequivalentes de calcio, pero en un momento. Esto también quiero que lo tengáis en cuenta. En España esto pasa, nos podemos encontrar solo con cantidades de 10.000, 12.000 ppm disponibles de calcio en algunas situaciones. Y a ver, que son valores muy, muy altos, pero es que se pueden dar, ¿vale? Con estos datos de aquí vamos a tener cosas muy importantes, que son los equilibrios catiónicos. Estos equilibrios catiónicos, vuelvo a repetir, quiero que os sirvan de referencia, pero que seáis críticos con estos datos. ¿Esto qué significa? Si, por ejemplo, encontrásemos un equilibrio de potasio-magnesio y nos da que este equilibrio catiónico es 0,31, ¿vale? Nos encontramos con un rango bajo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues mirar, que si en realidad tuviésemos un mayor contenido de potasio, ¿vale? En el suelo respecto al magnesio, este rango se optimizaría porque tiene entre 0,35 y 0,6. Si nos da un rango, cuanto más bajo nos dé este rango, más tenemos que aumentar lo que tenemos en la parte de aquí, ¿vale? Es decir, si tenemos un rango bajo de potasio-magnesio, lo que tenemos que hacer es, imaginaros, lo vais a ver aquí tranquilamente. Cogemos y metemos aquí que tenemos 90. E imaginaros, tenemos 90 ppm de potasio en el suelo, tenemos 123 de calcio, perdón, no del suelo, sino en el extracto bulbo húmedo, ¿vale? En extracto de pasta saturada, que no es la referencia es diferente. Entonces, con esto lo que hacemos es, subimos. Queremos decir, oye, ¿cuánto tenemos que subir? Pues si subimos a 150, bueno, vamos a ver que este rango sube automáticamente y que estará en un rango óptimo. Esto no os preocupéis porque este primer webinar, como os indicaba, es para que lo entendáis un poquito y vamos a hacer un segundo de cómo ajustar esto de forma automática, de cómo obtener las dosis ideales de una forma rápida y automática, sin esfuerzo, ¿vale? Y luego, esto pasa con todos, lo vamos haciendo. También una cosita, aquí ponemos nitrógeno total. En las analíticas de extracto bulbo ponemos nitrógeno total. Y nitrógeno total no nos referimos, evidentemente, al análisis de nitrógeno total por Yeldan, que nos encontramos típico en los suelos. Aquí lo que estamos analizando, por un lado, es el nitrógeno en forma amoniacal y el nitrógeno en forma de nitrato, ¿vale? Que nosotros, en nuestro caso, lo que analizamos, ¿vale? Porque es lo que va a estar disponible por la planta a corto y a medio plazo, ¿vale? Entonces ponemos también aquí estas referencias. Y luego también con esto queremos sacar una cosa muy interesante. Conociendo las ppm que tenemos de nutrientes en el suelo, ¿vale? Somos capaces de averiguar también las unidades fertilizantes que tenemos de forma muy cortoplacistas en el complejo de cambio rápido del suelo, ¿vale? En ese agua de la solución. ¿Esto qué significa? Pues mirad. Nosotros aquí, nosotros en todas las analíticas de suelo calculamos siempre la capacidad de campo, el punto de Marchitet,
¿vale? Que esto nos está indicando el porcentaje de agua que es capaz de retener ese suelo. En todas las analíticas damos ese valor. ¿Qué pasa? Conociendo la capacidad de campo y el punto de marchitez a que podemos llegar a ese suelo, vamos a conocer la cantidad de agua útil que tenemos en nuestro suelo, ¿vale? Esto también que nos está indicando que, como en todas las sondas lisimétricas, tanto en la Raison como en la sonda cerámica, el suelo para extraer los nutrientes, para extraer la solución de bulbo húmedo, tiene que estar a capacidad de campo. Entonces estamos dentro de la franja de que estamos aprovechando todo el agua útil de la planta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? De esta forma podemos calcular con estos valores de aquí la capacidad de campo, el punto de marchité, el agua útil, sabiendo también el peso de la hectárea, somos capaces de calcular los metros cúbicos que tenemos disponibles en el suelo, ¿vale? Que tenemos disponible de forma crítica, ¿vale? Es decir, no podemos saturar todo eso, agotarlo hasta cero. Así que, si extrapolamos datos respecto a las ppm que tenemos por cada litro de solución y sabemos los metros cúbicos que tenemos por hectárea, somos capaces de determinar las unidades fertilizantes que tenemos disponibles en nuestro cultivo. Esto lo calculamos de forma automática, ¿vale? Aquí. Tanto en la superficie, tanto en la solución de bulbo húmedo como en la finca. ¿Con esto qué quiero decir? Nos habéis visto que en otro webinar siempre hablábamos de respecto al suelo, de cómo lo que calculamos, lo que tenemos disponible. Ahí estamos viendo el total de lo que tenemos disponible para todo el ciclo de cultivo. Aquí estamos viendo lo que tenemos disponible en un momento específico, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Estos valores de aquí, el nitrógeno que tengamos 72, por ejemplo, unidades de fertilizantes, que estos son datos inventados, 72 unidades de fertilizantes disponibles de nitratos por hectárea, es muchísimo y la planta seguramente no lo aproveche, ¿vale? Es más, realmente vamos a tener seguramente un valor muchísimo inferior. Es más, lo normal encontrar a lo mejor un suelo en nitrato de ppm se puede ser, pues vamos a ver que si es que 36 ya es mucho, ¿vale? O 37, imaginaos 37. Significaría que tenemos disponible ahí, en ese caso, para el suelo, 11 unidades de fertilizantes de nitrato por hectárea, ¿vale? Y eso es lo que vamos a tener disponible, pues, en ese momento hasta que se lave el suelo. Y de esta forma sabríamos todos los nutrientes que tenemos disponibles para el cultivo. ¿Por qué digo que hay que ser crítico con este valor? Porque, muy importante, recordar cationes y aniones. Los cationes se adhieren en el complejo de cambio, están retenidos en el complejo de cambio, ¿vale? El magnesio, el potasio, el amoníaco, ¿vale? Los tenemos retenidos en el complejo de cambio. Los aniones, como los podemos encontrar en nitrato, el sulfato, están libres, se mueven, entonces no son retenidos en el complejo de cambio. Y una cosa que sí que quiero recordar, que alguna vez me habéis preguntado, a posteriori he visto la pregunta después que me decís, oye, José, pero si es que el fosfato es que no es un catión, que es un anión. Y siempre decimos que no se pierden los suelos, y a pesar que tiene la misma carga, no se pierde. Sí, eso es cierto, pero es que el fosfato, ¿vale? Este anión, se liga muy bien con el resto de cationes alrededor de las zonas de capacidad de intercambio catiónico, ¿vale? Queda ahí ligado, queda retenido por ellos y por eso no se pierde, ¿vale? Es curioso y es una gran ventaja porque el fósforo, como bien sabéis, como nutriente es muy caro. Y eso entonces que lo tengáis en cuenta, ¿vale? También esto que quiere decir, con que provoquemos un desplazamiento de las extracción de los nutrientes, hay mucho que no estamos siendo capaces de extraer, ¿vale? Y esto nos viene muy bien pues, para ver cómo va la dinámica del suelo y respecto, con sentido crítico, al equilibrio que tenemos de cationes y aniones y demás, ¿vale? Con estos equilibrios que tenemos aquí para estos macronutrientes primarios y secundarios, ser capaz de determinar un correcto equilibrio, ¿vale? Esto también nos puede venir muy bien para identificar en diferentes explotaciones, ¿vale? Una explotación que va muy bien, una explotación que va muy mal. Oye, ¿qué nos pasa en esta parcela aquí que tengo con 50 esteras de maíz? Que tengo una parte con 25 esteras que está muy bien, esta otra 25 que está muy mal. Seguramente, por lo pronto, haya un suelo completamente diferente y tengamos que determinar, por ejemplo, el nivel de savia, qué dinámica tenemos, o en el suelo, cómo se encuentra a nivel de nutrientes uno y otro, o los equilibrios, ¿vale? Pero, por favor, esta información siempre hay que analizarla. Hay que ser muy crítico.
Bueno, voy a pasar con vuestro permiso ahora de nuevo a la presentación. Aunque ya os digo que este webinar de hoy era muy rápido y está terminando, antes de pasar a las preguntas. Y bueno, ¿qué información podemos tener finalmente de una forma muy rápida con esta analítica de extracto bulbo húmedo? El potencial osmótico, ideal para saber el estrés que estamos sometiendo a nuestro cultivo, la electroconductividad, el pH, macros y micros, los equilibrios catiónicos, las necesidades de nutrientes, vuelvo a decir, según parámetros de referencia que tomemos, ¿vale? Y analizando, ¿vale? Optimizaremos de esta forma los recursos y calcularemos las necesidades de lavado también muchas veces. Imaginaros que estamos identificando que para esto es muy bueno, que tenemos un suelo que puede tener un exceso de cloruros. De esta forma vamos a determinar de una forma muy rápida los cloruros que tenemos en el suelo y cuánto y cómo tenemos que aplicar para lavar estos cloruros. Bueno, esta ya es la parte final. Voy a pasar a leer las preguntas que me hayáis hecho. Voy a leerlo por partes, ¿vale? Primero de la zona de preguntas y respuestas de Zoom, después del chat de Zoom y después pasaré al chat de Facebook, ¿vale? A ver un momentito porque... ver que está... no sé qué pasa hoy con Zoom, que está bastante fallón. Vale, perdóname, ¿vale? Juan Manuel, sobre el chascarrillo. Lo pongo aquí. ¿Podríamos saber si nos encontramos con agua dura en ir a cuidar plantas en interiores de alguna manera de contrarrestar esta amenaza? Vale. Bueno, te voy a contestar esta pregunta porque tiene un poquito con lo del webinar, ¿vale? No, una cosa que hago también en los últimos webinars, que nunca contestaré preguntas que nunca tengan que ver con el webinar, ¿vale? Y esto también os lo quiero recordar si alguna vez nos escribís mails y demás. Preguntas que nos hagáis por redes sociales en abierto, contestaremos algunas, otras no, pues son consultoría, pero es que preguntas que nos está haciendo la gente por privado, vía mail, lo siento mucho. Si queréis respuestas privadas, eso es consultoría y tiene un coste, ¿vale? Así que, bueno, paso a contestarte lo tuyo. Un agua dura, habría que saber qué problema tiene ese agua, ¿vale? Evidentemente se puede contrarrestar. Imagínate que tenemos un agua con exceso de carbonatos. Hay que acidificar. Acidificamos, provocamos que esto se disuelva, entre comillas, y liberemos por un lado CO2, por otro lado se nos libera el calcio y vamos a eliminar ese agua dura. Pero esto es como todo. Tenemos que tener analítica del agua, ¿vale? Por ejemplo, una cosa súper sencilla para tener en cuenta en zonas de aguas duras es que a nivel de jardín y todo esto, aplicar materia orgánica, ¿vale? En el caso del césped, cebar el césped, aplicar sulfato de calcio para provocar el movimiento de las sales, ¿vale? Sulfato de calcio o cualquier otros productos que hay para provocar el desplazamiento de las sales. De esto tenemos un webinar que era sobre el tratamiento de los suelos ionosódicos, que os invito también a ver, ¿vale? En suelos, Esteban, en suelos yesosos puede haber una electroconductividad muy alta y no afectar al potencial osmótico. Si tenemos el potencial osmótico alto, es porque tenemos que tener electroconductividad alta. A no ser que encontremos otro tipo de producto que estemos echando para incrementar ese potencial osmótico, ¿vale? Como puede ser azúcares y demás. Los suelos yesosos, ¿vale? Son complicados de manejar muchas veces. Nosotros con una analítica que tenemos específica, pero tiene miga. No es que sea, digamos, complicado analizar un suelo con propiedades físicas, un suelo con yesos, sino que es que el manejo de los mismos pues tiene su miga, pero es divertido, ¿vale? De esto, si tienes algún tipo de problema con estos suelos, puedes enviarnos un mensaje o lo que sea y te podemos ayudar en lo que necesites, ¿vale? El potencial osmótico es muy importante también determinarlo porque es que es clave a la hora de elegir qué tipo de cultivo vamos a poner. Y a ver, la tolerancia a la salinidad de los cultivos no deje de ser también una medida que me está indicando la tolerancia que tiene al potencial osmótico, ¿vale? Vicente Ferrer, me estás preguntando, tengo un exceso de boro encontrado en análisis foliar. Creo que acabo de decir que las consultorías por privado, que eso no es, estamos hablando de extracto de bulbo húmedo,
y no es de analítica forer. Así que siento mucho no poder contestarte en directo, ¿vale? Si quieres, te contestamos por privado y es consultoría. Pero ahora es que sí, pero es que tenemos que ganarnos la vida de alguna forma. Los webinars los hacemos gratis, pero el conocimiento cuesta, ¿vale? Bueno, a ver, paso a leer ahora mismo lo del chat del seminario, ¿vale? De Zoom. Fernando Ramírez, hemos instalado sondas cerámicas o chupatubos a 50 centibares y no hemos podido colectar la solución. A ver, habría que ver qué vacío la habéis generado, si una sonda, bueno, sonda cerámica, el vacío que habéis generado o si está obstruida, ¿vale? Esto, si queréis, te podemos recomendar nosotros utilizar, por ejemplo, la Raison, pero una Raison en este caso, si es un suelo complicado con muchas arcillas, no puede ser una Raison con tubo de vacío, porque estamos teniendo problemas con algunos clientes que nos están indicando que los tubos de vacío para los suelos excesivamente arcillosos da problemas. Y, a ver, es una cosa que es ajena a nosotros, porque se lo fabrican otras personas, y sí que hemos hecho un pedido a Holanda de sondas nuevas con un sistema de extracción con la jeringa que nos permite generar todavía mucho más vacío, ¿vale? Entonces, si no podéis conectar la solución, a lo mejor es que tenéis que aplicarla, extraerla con el suelo recién regado, a más no poder. Fernando Ramírez Luna, ¿podemos comparar pH y electroconductividad determinar una relación de suelo agua 1 con los medios de solución extraída con una sonda? A ver, si quieres que te dé la respuesta rápida y corta, no. Vamos a encontrar diferencias, ¿vale? Y normalmente va a ser más básico la medición de pH en la relación 1:1 del suelo, ¿vale? Que lo que nos podemos encontrar en la solución de fertirriego, ¿vale? Perdón, la solución de extracto bulbo húmedo. Y la electroconductividad es lo mismo, ¿vale? No vamos a encontrar nuevamente una mayor electroconductividad en la medición 1:1 o, también te digo, la medición oficial de electroconductividad es 1:5, ¿vale? Pero vamos a encontrar mayor electroconductividad normalmente en los suelos, directamente, ¿vale? Que la propia solución. Invitado 116. ¿Cómo se calcularía la necesidad de lavado con sondas de bulbo húmedo? A ver, esto ya lo he especificado, ¿vale? Es otro webinar que daremos, las necesidades de lavado. También os digo que es que hay ciertos webinars ya que son tan complicados de preparar y son tan técnicos que vamos a ofrecerlos como cursos de formación de 10, 12, 13, 14 horas con un título y un certificado, ¿vale? Pero si que quieres calcular, por ejemplo, las necesidades de lavado con un suelo normal, te invito a que veas el webinar que tenemos subido a YouTube, ¿vale? Donde hablamos de los tratamientos de los suelos salinosódicos y vas a poder de una forma muy rápida entenderlo, ¿vale? ¿Qué sistema de análisis es mejor? ¿Análisis de fertilidad más análisis de savia o análisis de bulbo húmedo? Yo siempre digo que están todos en equilibrio, ¿vale? Si tenemos una explotación de regadío o de secano, ¿vale? Hacer un análisis de bulbo húmedo es que no. Si no estamos aplicando fertirriego, por descontado que no. Pero también os digo una cosa. A mí me da igual un análisis de bulbo húmedo si no tenemos hecho previamente un análisis de suelo. Porque lo que siempre tenemos que tener, no tenemos que ir a mirar con la agricultura a corto plazo. Si estamos mirando a corto plazo es porque tenemos un problema en un momento dado y tenemos que ir a prevenir esos problemas, ¿vale? ¿Cómo prevenimos esos problemas? Pues primeramente con un buen análisis de suelo. ¿Por qué? Porque con el análisis de suelo vamos a tomar decisiones, vamos a saber cómo llevar un correcto equilibrio, cómo llevar un correcto desarrollo de contenido de materia orgánica, cómo está el pH, todo, ¿vale? Así que esto es una cosa que también siempre digo cuando estamos haciendo análisis de savia y el análisis de savia es muy, muy, muy bueno, pero por favor, es que es muy, muy bueno si también tenemos un análisis de suelo. Si no tenemos un análisis de suelo y te quieres ahorrar el dinero por hacer solo el análisis de savia, sí, a ver, yo te doy mi interpretación, los valores que tienes ahí, rango alto, medio, bajo. Si tienes un rango bajo, sabes que tienes que aplicar ese nutriente, pero vale, que es que a lo mejor ese nutriente lo tienes en el suelo. Y lo que tienes que saber es por qué no tienes ese nutriente. Que a lo mejor es que nos está pasando, que es que tenemos en una analítica de savia de tomate, podemos identificar el calcio bajo, ¿vale? Y es que resulta que es que tenemos muchísimo calcio en el suelo, pero es que lo que puede ser es que tengamos un exceso de potasio en el suelo y que nos esté provocando ese exceso de potasio en el suelo el desplazamiento del calcio. Y seguimos al año siguiente plantando tomate y seguimos echando potasio, cuando a lo mejor tenemos el potasio disparado por encima de 600 800 ppm.
Y lo primero que estamos haciendo ahí es disparando a nuestro bolsillo, porque estamos haciendo un agujero enorme donde perdemos el dinero, ¿vale? Así que yo, ante cualquier analítica siempre, antes de la de savia, antes de la de foliar, antes de la de bulbo húmedo, vamos a tener una analítica de suelo para poder identificar de dónde viene el problema, ¿vale? Así que, en mi finca, te voy a contestar, invitado 116. Primero, análisis de suelo. Luego, control con 2-3 análisis, ¿vale? Como mucho 2 o 3, ¿vale? En condiciones de fertirriego de explotaciones de cultivos, por ejemplo, de viñedo, de olivar, de almendro, ¿vale? Un invernadero sí que se puede recomendar hacer mucho más, pero claro, es que ahí el rendimiento económico por hectárea de un invernadero es la que es, ¿vale? Estamos hablando de decenas de miles de euros. Pero bueno, yo para mí lo ideal sería una analítica de suelo al año, análisis de bulbo húmedo y análisis de savia, 3. Y también cada cultivo tiene un momento específico donde es mejor coger el análisis de bulbo húmedo y el análisis de savia, ¿vale? Así que espero haberte contestado. Cristian John, puedes compartir el Excel. Creo que he dicho varias veces que el Excel, ¿vale, Cristian? O sea, a lo mejor que te acabas de incorporar, lo vais a tener mañana o pasado disponible en vuestro email, así que no te preocupes. Invitado 116. ¿Cada cuánto hay que hacer seguimiento de análisis de bulbo para un tomate, por ejemplo? Pues mira, por el tomate, primero análisis de suelo, y para el tomate lo ideal sería cada 2-3 semanas, dependiendo. Recomendación a lo mejor ideal, tener en cuenta ciclos de 20 días. Es que el análisis de bulbo húmedo es baratísimo, pero muy, muy barato. Se puede hacer un pack. Nosotros creo que está subido a Fertivos en la página el precio de los packs, pero claro, los packs van con el análisis de suelo, análisis de savia, análisis de bulbo húmedo. Si tienes información, envíanos un mail a info@agrosmartsolution.com. Nos especificas cuánta superficie de cultivo tienes, qué sistema tienes, porque, claro, me imagino que esto me estás preguntando de hacer las analíticas de suelo de bulbo húmedo porque tiene también sistema de inyección de fertirriego y demás. Para es que tenemos que ser muy técnicos. A medida que subimos también en la tecnificación de la toma de decisiones, también tenemos que tener, pues, evidentemente, los equipos que nos permitan hacer esto, ¿vale? Nada, Juan Manuel, no te preocupes, ¿vale? No hay problema, que nadie es perfecto, ¿vale? Que no te habrás entrado un poquito y no pasa nada. Fernando, gracias a ti, y invitado, gracias. A ver, paso a leer un poquito ahora las preguntas que tengamos en Facebook, ¿vale? Vuelvo a decir lo mismo. Si nos habéis preguntado por el chat principal, lo que estoy preguntando en otros chats, lo siento mucho, pero es que no lo veo, ¿vale? Están preguntando que si damos justificantes por... A ver, Miguel Granado, sentimos decir que por asistente a estos cursos, que son gratuitos, no damos justificantes, ¿vale? Nos lo he preguntado muchas veces y, a ver, al final sí lo que vamos a hacer van a ser unos cursos que se reciban justificantes más adelante, pero eso, claro, esos cursos van a ser de bastantes horas y van a tener un coste, porque es que la inversión de un tiempo de hacer un webinar, como comprenderéis, es complicado y hay que invertir bastante tiempo. Vale, otra cosita, estáis poniendo vuestros emails por aquí. Os quiero decir una cosa, ¿vale? Desde Fertivos, nosotros todo esto lo hacemos gratis, la transmisión de conocimientos y demás. No recomendamos que pongáis jamás vuestros emails en público, porque puede llegar al lugar a que os pongan en listas de spam, a que os cojan vuestra información personal y os la puede ser muy problemático eso. No vamos a enviar información a ni un solo email que se ponga en los comentarios. Es más, en la medida de lo posible que sean en espacios donde gestionemos nosotros, los borramos, ¿vale? Y no porque nos ofenda que hagáis eso, sino que es que, de verdad, para vosotros ese es un problema legal, porque os puede conllevar muchísimos problemas.
Bueno, pues se ve que no hay no hay preguntas, ¿vale? Por mi parte, desearos un buen día. Muchas gracias por haber asistido al evento. Y nada, nos vemos en la próxima semana en otro evento que haremos de Fertivos, que ya os iremos notificando los próximos días. Y si queréis estar atentos, pues nada, escribiros en la newsletter, que accediendo a la página de Fertivos la recibís sin problemas. También os invito a que nos sigáis, evidentemente, en la página tanto de LinkedIn como de Facebook, que deis me gusta. Se agradece muchísimo. Si queréis recuperar conocimientos anteriores, vídeos anteriores que se han hecho de otros webinars, buscar Fertivos en YouTube, darnos también a seguir, os alegráis el día, porque hemos abierto recientemente el canal de YouTube, decidimos compartir todo gratis y digo, pues mira, vamos a meterlo aquí. Así que espero que este cursito tan sencillo, tan rápido, os haya servido algo de ayuda, sobre todo para conocer un poco lo que se hace a nivel agronómico y de nuevas técnicas de asesoramiento. Y nada, por nuestra parte, pasar un buen día y cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en mandarnos un mail.